Bueno, nos dice la Biblia que los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es el Señor. Estamos en Salmos 37, 17 y lo vuelvo a repetir. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es el Señor. Bueno, muchos de nosotros a veces vemos que personas que no creen, que casi consideramos que están mejor que nosotros, y vemos que, bueno, que nuestra fuerza pues es pequeña, nuestra fe es pequeña, y tememos a veces incluso que nuestra fuerza no sea suficiente. Pero aquí en este versículo lo que podemos meditar, ¿no?, es que la fuerza de los que no creen, que parece más fuerte, es temporal, mientras que la fuerza que sostiene a los que creemos es de Dios y es fuerte, ¿no? Y lo que parece frágil, que somos nosotros, en sus manos se convierte en algo firme y fuerte, ¿no? A mí me anima mucho saber que nos sostiene Dios, incluso en los momentos en que nuestra fe parece que se debilita, incluso que casi no tenemos fe, pues es bueno saber que Dios nos sigue sosteniendo. Amén. Y que Él está ahí sosteniendo. Los trapecistas, muchas veces hay algún suicida que no, pero emplean siempre redes de seguridad, ¿no? Una red así que cuando caen, caen en una red. Y yo creo que Dios es así, ¿no? Es nuestra red que está debajo, sosteniéndonos cuando caemos y cuando nos podemos hacer daño. Y bueno, queríamos hacer una oración antes de empezar, para que el Señor pues bendiga esta reunión, ¿no? Aunque somos poquitos, pero Dios es suficiente, ¿no?, como dice la canción, la Biblia, por supuesto. Señor, te damos gracias por que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad y a veces nos llevas al límite, a incluso casi estar en lo más bajo, pero Señor, tu mano nos sigue sosteniendo y nos sigue ayudando. Señor, gracias porque quieres hacer cimientos fuertes en cada uno de nosotros. Quieres hacer cimientos en esta iglesia a la que tú quieres que desea su prosperidad. Y Señor, te alabamos por estar aquí, por tu presencia, por querernos, Señor, incondicionalmente. Señor, tú nos quieres, Señor, porque sabes de qué material estamos hechos cada uno y nos has elegido para que, Señor, seamos parte de tu pueblo. Te damos gracias por eso, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días a todos. Buenos días. Es que dormís también. Mientras no roncáis no hay problema, ¿sabéis? Hay una pareja que nos visita. Supongo que es quien me ha llamado esta mañana por teléfono. A ver. Pues bienvenidos. Que el Señor os bendiga entre nosotros. Es nuestro deseo. Como sabéis, el martes pasado Dios nos dio la oportunidad y la bendición a mi esposa y a mí
poder ir unos días a Barcelona a ver a nuestra familia. Gracias al Señor que nos cuidó, incluso nos libró de algún accidente en cadena, sobre todo volviendo. Pero hay una cosa curiosa que el Señor me ha motivado, valga la expresión, a poder en esta mañana compartir con vosotros. Es que a la mañana siguiente, cuando voy a coger el coche, me encuentro que algún ser humano o persona, ahí tengo mis dudas, nos había robado los tapacubos del coche. Y, madre mía, no te agrada ese tipo de cosas. Dices, bueno, menos mal que solamente es eso. Pero, ¿qué sucede? Que fui al hotel, a la recepción, hablé con uno de los responsables y le dije, creo que me los han robado aquí, no pido nada, porque uno también quiere ser un testimonio y aún se pueden dar versículos con el robo del tapacubos. Y entonces me dijo, bueno, vamos a ver si usted los trajo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que me hizo pasar a un pequeño despacho y me puso allí las cámaras que tienen de seguridad. Y es curioso porque no pude aparcar delante del hotel, por eso tuve que meter el coche en el parking, pero yo no sabía si había dado 2 o 3 vueltas antes de aparcar. Las 3 vueltas salían grabadas. Incluso salía grabada mi entrada en el garaje y se veía que iba yo, pues con el coche llevaba los tapacubos, incluso la camisa. Y esto me hizo pensar, bueno, curiosamente, todo el garaje tenía cámaras, excepto la zona donde yo aparqué. Ahí, comprenderéis, uno también sabe lucirse, ¿no? Y esto me hizo pensar en cómo me captaron las cámaras, aunque no pillaran al ladrón. Ya sé que el mal de muchos consuelo de tontos, a los pocos días también a una empleada del hotel le robaron algo del coche. Pero lo que me llama la atención es que yo pensé que nadie me veía. Incluso, menos mal que las cámaras no enfocaron mi cara, cuando en una de las veces pensé que había sitio y el hombre, muy malas manos, me dijo, no me voy. Y yo creo que también le eché una mirada un poco pagana o cananea, ¿me entendéis, no? A veces no sé si os pasa a vosotros, hacemos cosas pensando que los demás no nos ven, ¿no os pasa? Aquí no se va a enterar nadie. Quisiera esta mañana ver algunos ejemplos, porque esto me hizo meditar, me hizo pensar. ¿En cuántas veces estoy haciendo cosas pensando que los demás no me ven o que Dios ve todo, sobre todo cuando es el otro el que lo hace? Cuando soy yo, es otro cantar. Quiero llevaros en primer lugar en esta mañana a Génesis capítulo 4. Todos a veces pensamos que nadie nos ve, ¿verdad? Cuando hacemos una pillada, a veces a la hora de tomar una decisión. Esto lo hace todo el mundo. Nadie me ve, nadie se va a enterar. Pero también a veces pensamos que nadie nos ve cuando estamos en momentos de dificultad, en momentos de soledad. Y nos sentimos desamparados. No vamos a entrar en él, pero recordamos, por ejemplo, el caso de Elías. También podríamos citar, y no lo haremos, el caso de Jonás, que huyó de la presencia de Dios pensando que nadie le vería. Génesis capítulo 4, y leemos los versículos 3, 4 y 5. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, a Yahvé, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Conocéis este caso, ¿verdad? La ofrenda de los 2 hermanos fue un acto voluntario. No estaban obligados a ofrendar. Era un acto voluntario. Entonces podríamos plantearnos, ¿por qué desagradó al Señor? Y es curioso el nombre Yahvé, ¿recordáis? El que es eterno y fiel, porque es fiel. ¿Hay un problema aquí de fidelidad a Dios? Creo que sí.
¿Por qué desagradó a Dios la ofrenda de Caín? Fijaros en los textos. Dice el versículo 3 que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. ¡Qué buen cristiano era! Trajo una ofrenda al Señor del fruto de la tierra. Pero Abel trajo también de los primogénitos de lo más gordo de ellas. Hay una gran diferencia entre traer del fruto de la tierra y traer de lo más gordo, traer de lo selecto. Esta es la gran diferencia entre las dos ofrendas. En los dos había el deseo de honrar al Señor, de dar una ofrenda al Señor, pero Caín lo trajo del montón. Yo no sé si a lo mejor era de lo que le sobraba. Trajo del fruto de la tierra. Podía haber traído cualquier cosa. Si hubieran sido patatas o cualquier cosa, no importaba si tenía bicho. Ahí los metía. Pero Abel trajo de lo excelente. Queridos hermanos, cuando hacemos cosas para Dios sin excelencia, estamos desagradando a Dios. A veces nos hemos aceptado como, bueno, esto lo hago para el Señor. Mira, esto no es cuestión de hacerlo para el Señor, es cuestión de hacerlo con excelencia. Cantábamos hace ya algunos años un himno que decía: da lo mejor al maestro, tu juventud, tu valor. Tenemos una de nuestras alabanzas que también cantamos muchas veces: te daré lo mejor. ¿De quién? De mí. Qué difícil, yo no sé para vosotros, pero para mí a veces es darle lo excelente al Señor. Qué fácil es darle a Dios del montón, de lo que nos sobra. A veces queremos dar a Dios las migajas y no la barra de pan. Cuando hacemos, queridos hermanos y amigos, cuando hacemos las cosas para Dios, pero las hacemos sin excelencia, estamos desagradando a Dios. Y diréis, ¿qué tiene que ver esto con lo del tapacubos que nos decías al principio? Pues que Caín olvidó que la cámara de Dios está funcionando todo el día. Y a veces puede sucedernos, como al rey Saúl en Francia, ¿recordáis? Hacerlo todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Hacerlo todo para Dios, pero sin Dios, que es lo que estaba haciendo Caín. Cuando pensó que podía hacer cosas para Dios, pero sin Dios, dio del fruto de la tierra. ¿Qué estás dando al Señor? Y no me estoy refiriendo a euros. ¿Qué estamos dando al Señor? A veces hay que, no digo sacrificar, a veces hay que dar el primogénito de nuestro tiempo. No sé de dónde hemos sacado el versículo de que nos falta tiempo. Yo el versículo que leo es que todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Y a veces hay que sacrificar el primogénito de nuestro tiempo. Si los tatarabuelos de nuestros tatarabuelos levantasen la cabeza hoy en pleno mes de agosto, dirían: ¿vacaciones? ¿Qué es eso? No lo sabían y tenían tiempo. Nosotros a veces, como decía el domingo pasado Eduardo, yo vi la predicación por vídeo, decía la verdad, a veces en verano desconectamos con Dios, después nos quejamos si Dios no está contento con nosotros. No se trata de comprar a Dios, sino se trata de ofrendar a Dios. No se trata de hacer negocios con Dios, sino de dar lo mejor, porque Dios nos dio todo. Cuando leíamos antes en el Salmo 37, 17, que Él quebrantará los huesos de los injustos, yo recordaba realmente que cuando Jesús, este texto es cierto, porque cuando Jesús fue a la cruz, ni uno solo de sus huesos fue roto. Si el Señor nos da lo mejor, ¿por qué no voy a darle lo mejor? Y es fácil decirlo un domingo, que estamos aquí tranquilitos, pero el resto de la semana
Caín pensó que podría darle lo que fuera a Dios. Es más, nadie sabría la diferencia. Oye, qué buenos productos del campo. Queridos hermanos, permitidme esta mañana una pregunta, os lanzaré varias. ¿Consultamos a Dios las cosas que queremos hacer para Él? Porque a veces pensamos, esto lo hago para Dios, pero ¿realmente Dios se agradará de eso? Caín no consultó al Señor si le gustaba aquello. ¿Damos lo mejor a Dios? ¿O solamente damos del fruto de nuestra labor? ¿Damos a Dios del fruto de nuestro pensamiento? ¿Damos a Dios del fruto de nuestro mejor deseo? Queridos hermanos, Dios sabe lo que hay en nuestros corazones y sus ojos están sobre nosotros siempre. Y a veces decimos, Dios lo sabe todo. Por supuesto, es que Dios lo sabe todo. Y a veces lo decimos como justificante para, valga la redundancia, justificarnos, en vez de para ponernos delante del Señor. ¿Sabéis? La reunión esta mañana no empezó cuando nuestro hermano comenzó con el primer saludo. Nuestra reunión ha comenzado en nuestros hogares poniéndonos delante del Señor. ¿Qué hemos traído en esta mañana al Señor? ¿Por qué hemos venido en esta mañana? Caín no llevó a la práctica un principio que después Samuel tuvo que aprender de una forma un tanto dura. Leo 1 Samuel 16:7. El Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Qué bendición, pero qué desafío. Y pienso en ese que estaba dando vueltas con el coche, que pensaba que no lo estaban mirando. El Señor nos está mirando, no para ver cómo estamos, sino para ver qué le damos nosotros a Él. Os llevo al libro del Éxodo, capítulo 2. Un segundo ejemplo en esta mañana. Os llevo al libro del Éxodo, capítulo 2, un pasaje que también estoy seguro que conocéis. Es la historia de Moisés. Leo Éxodo, capítulo 2, versículos 11 y 12. En aquellos días sucedió que ya crecido Moisés salió a sus hermanos, se metió, se integró dentro del pueblo y los vio a sus hermanos. Él estaba en el palacio, pero los vio en sus duras tareas y observó, no es que solamente fuera una vista, digamos, un flash, sino observó. Para observar hay que dedicar tiempo. Observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces Moisés miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, pensando que no había cámaras, permitidme, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Es interesante esto, ¿verdad? Digamos así, cualquiera de nosotros haría seguramente en su tiempo lo que hizo Moisés. Ves una injusticia y tú dices, aquí hay que aplicar la justicia como sea. Mirad, el problema de Moisés en este texto, en este momento, es que Moisés quiso, o cayó, mejor dicho, cayó en la trampa de ser justo conforme a la justicia humana. Moisés quiso ser justo, por supuesto, quiso defender. Y me podéis decir, hizo muy bien defendiendo a su congénere, a su paisano de raza. Cuidado cuando confundimos justicia humana con justicia de Dios. Hay trampas. A veces aplicamos principios humanos tan nobles que los confundimos con la voluntad divina. E incluso, ya rizando el rizo, determinamos que es una bendición. Moisés llevaba años preparándose para ser el líder de Israel. Estaba en la mejor universidad, en los mejores medios, en el palacio del faraón.
Y Moisés dice, este es el momento que Dios ha puesto para mí, para ser el líder. Este es el momento, qué bendición. Nos ha pasado más de una vez que hemos dicho, esto es una bendición. Y con el tiempo vemos que en vez de una bendición del cielo fue una maldición del infierno. Desgraciadamente, todos somos como Moisés en el versículo 12. Todos hemos aplicado seguramente más de una vez. Y fijaros, pensando que no parecía nadie, que nadie le estaba viendo. Ay, con las cosas que hacemos pensando que nadie nos ve. Y decimos, esto es la oportunidad, esta es la respuesta a la oración que tengo, para esto el Señor me cuidó, etcétera, etcétera. Bueno, argumentamos. Se nos presentan oportunidades que pensamos que son la respuesta de Dios a nuestra oración. Pensamos que son una puerta que Dios nos está abriendo. Y es Satanás quien nos está abriendo la puerta. Desde luego me podéis decir en esta mañana, bueno, Jonathan, no te pases, el bueno de Moisés recibió la misericordia de Dios. Pero dice el apóstol Pablo, pecaremos para que la gracia sobreabunde. De ninguna manera. Así mismo lo dice. Queridos hermanos, cuidado con las decisiones que tomamos, creyendo que hacemos justicia. Porque incluso cuando Salomón, siglos más tarde, cogió un cuchillo para dividir la criatura, no cortó al chiquillo. Simplemente llegó hasta un punto. Cuidado con nuestras decisiones. Moisés olvidó en este momento algo que, como cristianos, a veces nos ocurre. Moisés olvidó que aquel que unos años antes, ¿recordáis? En el comienzo de este capítulo, aquel que unos años antes le había visto que iba sin rumbo, que iba desorientado en la cesta en el río, estaba también viendo la injusticia del egipcio con el hebreo. El mismo Dios que había visto el capazo de juncos, la cesta de juncos donde él estaba metido, donde su hermana le miraba desde la orilla. Aquel Dios que estaba viendo la cesta también estaba viendo la injusticia del egipcio con el hebreo. Nos duele cuando vemos injusticias en este mundo, pero yo sé que le duele más al corazón de Dios. Y Dios muestra su misericordia con nosotros. Dios prueba nuestra fe, como dice una de las alabanzas. Cada vez que mi fe es probada, tú me das la gracia para seguir. Pero realmente debemos de decir, cada vez que mi fe es probada, o muchas veces que mi fe es probada, lo que hago yo es creer que soy suficiente. Creer que nadie le veía, pensó Moisés que era suficiente, en vez de recordar que lo que importaba era la vista de Dios. Moisés, en ese momento olvidó que el pueblo hebreo no solamente eran sus congéneres, sino que era el pueblo de Dios. ¿Qué pasó después? Dice, al día siguiente, versículo 13, salió y vio a dos hebreos que reñían. Espérate que aquí sigue el programa electoral. Aquí ahora tengo otra oportunidad para mostrar mi liderazgo, que vean lo bien del doctorado que tengo de liderazgo. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y el otro le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Imaginaros la bajada de tensión, la bajada de azúcar. Si no se había tomado la pastilla de la tensión ese día, Moisés le dio un bajón tremendo. Imaginaros ese momento. Moisés dice, tuvo miedo y dijo, ciertamente, esto ha sido descubierto. Versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, qué triste lo que viene después, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuál es la consecuencia de tomarse la justicia por su mano?
¿Cuál es la consecuencia de pensar que Dios no le estaba viendo? Pues fijaros que tuvo miedo y al final Moisés huyó. Lo que él pensaba que era un acto de libertad, la antítesis de la libertad es el miedo. Donde él pensó que estaba en el palacio, tuvo que salir por patas con lo opuesto. Cuando hay un incendio uno tiene que salir con lo opuesto. Esto le pasó a Moisés. ¿Cuántos incendios nos libraríamos en nuestra vida si buscásemos más al Señor? ¿Verdad? Si no aplicásemos la justicia, por muy supuestamente cristiana que sea. Fijaros, no voy a entrar en esto, pero el capítulo 3 es donde Dios muestra su misericordia con Moisés y le hace el llamamiento 40 años después. El problema de Moisés es que se quiso adelantar al llamamiento de Dios. Estaba seguro de la elección de Dios, pero no estaba en el momento de Dios. Y esto es una de las cosas que, por lo menos a un servidor más le cuesta entender. Y me dan muchas lecciones tristes. Entender los momentos de Dios. No es nada fácil. Moisés quiso ser, dicho en el lenguaje contextual actual, Moisés quiso ser tan buen cristiano que quiso echarle una mano a Dios. Señor, ahórrate 40 años. ¿Cuántas decisiones tomadas pensando que nadie nos ve, nos llevan como Moisés a la cárcel del miedo y a tener que huir? ¿Cuántos proyectos han quedado, yo no digo aparcados, a veces destruidos por nuestra cabezonería? Fíjate, la consecuencia de Moisés, con esto pasamos al siguiente punto, la consecuencia de Moisés fue que tuvo miedo. Dice el apóstol Pablo a una iglesia con muchos problemas, les dice 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu del Señor no estaba en la decisión de Moisés. Cuidado, queridos hermanos, que Satanás no nos haga creer que no hay cámaras. Los ojos del Señor están sobre nosotros. Os llevo, en tercer lugar, en esta mañana, a 2 de Samuel, capítulo 11. 2 de Samuel, capítulo 11. Dice el libro de 2 de Samuel, esta historia también la conocemos. Dice el 2 de Samuel, capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Redoble de tambores, cuidado que aquí viene el gol. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, mientras los demás estaban peleando, poniendo en riesgo su vida, él estaba roncando, estaba echándose su buena siesta. Y se paseó sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Conocéis la historia de David y Betsabé. Aún todavía hoy coleo esto. David confundió algo que a veces podemos confundir: obligación con compromiso. David no estaba obligado a ir a la guerra. Digamos, se podía permitir el delegar en Joab, un militar de alta graduación, un militar bien preparado, un militar que fue leal a David siempre. Pero David pensó más, como digo, en su obligación como rey. No estoy obligado a ir a la guerra. Puedo delegar, es bueno delegar en otros, ya lo creo, que caramba. De hecho, la Escritura nos llama a trabajar en equipo. Pero David pensó más en la obligación que en el compromiso.
David pensó más en su obligación con Israel que en su compromiso con Dios. David antepuso la obligación de rey al compromiso que él tenía delante de Dios. Y hemos citado antes el llamamiento de David cuando Samuel, ¿verdad?, lo buscó. Cuando anteponemos, queridos hermanos, las obligaciones a Dios, entonces somos como David. Es más, permitidme, cuando como cristianos anteponemos nuestra obligación, nuestro compromiso, nuestro trato, nuestra familiaridad con la Iglesia, lo anteponemos a nuestro servicio a Dios, estamos siendo como David. Si yo vengo en esta mañana al culto porque es domingo, si vengo solamente porque tengo que predicar o tengo que tocar el piano o lo que sea, no hay piano así que nadie se me dé por aludido. Si vengo por eso, entonces no me diferencio de David. Porque mi compromiso no es con la Iglesia, es mi obligación, por supuesto, pero mi compromiso es con el Señor. El compromiso es algo voluntario. Vuelvo a decir lo del rey Luis XIV. A veces hacemos las cosas para Dios, pero sin Dios. Y así nos luce el pelo. David pensó que era mejor su obligación que su compromiso. Y cuando anteponemos la obligación al compromiso con Dios, cuando incluso anteponemos, como digo, nuestra obligación con cosas nobles, como es el pueblo de Dios, entonces le estamos dando, como David, versículo 2, la bienvenida a las tentaciones. Es triste cuando a veces hacemos algo porque estamos obligados en vez de pensar que estamos comprometidos con Dios. No, en esta iglesia yo no lo he oído, gracias al Señor. Pero alguna vez he oído a un hermano, he venido porque tenía que predicar, si no, no vengo. Por fin, yo quédate en casa. A lo mejor hubiera sido una bendición para ti y para los que tuvieron que soportarte. ¿Sabes? Cuando antepongo la iglesia a Dios, mal asunto. Muchas veces os lo he comentado y permitidme que repita. No se trata de engordar nuestra iglesia, se trata de hacer crecer el reino de Dios. Y por supuesto tenemos obligaciones con nuestra iglesia, ya lo creo. Es triste cuando hacemos las cosas para Dios, pero sin Dios. David pensó que era más importante ser rey que ser fiel a Dios. David pensó más en el cargo que en el compromiso. Las consecuencias de hacer algo que no era ilegal, pero no era honesto ante los ojos de Dios, dejaron un reguero de consecuencias, como bien sabéis. Mefiboset nace lisiado, ¿recordáis? Salomón, cómo terminó sus días. Un legado dejó tan grande este día, no asumir su compromiso, este día de no pensar que las cámaras de Dios estaban no sobre el palacio, él pensó en las cámaras de Israel, pero las cámaras de Dios estaban vigilando el corazón de David. Y tanto reguero dejó esto, que incluso las consecuencias llegaron a 2 generaciones, 3 más tarde, a dividir el reino. ¿Recordáis también a Abraham y el caso de Agar, verdad? Miles de años después seguimos con las consecuencias de una decisión tomada pensando que Dios no tenía las cámaras puestas. David pensó que nadie le veía. Dice el apóstol Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. A veces decimos, yo tengo poder sobre el enemigo. Coge un león por el rabo, a ver si se está quietecito. Yo creo que ya ni nos acercaríamos, ¿verdad? Cuidado con jugar a tener el poder de Dios y no a recibir del poder de Dios. Jugar con nuestros compromisos con Dios, aunque creamos que nadie nos ve, tiene fatales consecuencias. Y un último ejemplo que quiero compartiros en esta mañana. Repito, hay más. Os llevo al Evangelio de Mateo.
Esta mañana se nos leía, creo que era Rosy, en el tiempo de las alabanzas, otra tormenta. Y vamos a ver la tormenta que nos refleja Mateo capítulo 14. Leo Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. La barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Desde luego, Mateo es esto es un cuadro, podemos incluso ver la escena fácilmente, ¿verdad? Mateo describe muy bien la escena. La barca sola, medio del mar, pero el mar no estaba quieto, el mar estaba bravo. Dios pone a prueba nuestra fe cuando estamos haciendo su voluntad. Jesús les hizo subir a la barca. ¿Acaso Jesús no sabría lo que sucedería esa noche? Salmo 31:15, en un momento de dificultades, David escribe: en tus manos están mis tiempos. Antes se nos leía en el otro pasaje de Mateo que Jesús estaba durmiendo. Jesús en aquella ocasión estaba, pero en esta Jesús no estaba. Querido hermano, ¿has sentido olas? ¿Has sentido tormentas? ¿Has sentido tsunamis en tu vida haciendo la voluntad de Dios? Yo no sé si vosotros lo habéis sentido, yo los he sentido. Y parece que nuestra barca se deshace. Parece que nuestros remos no valen para nada, que nuestras fuerzas... ¿Cuántas tormentas habrían pasado los pescadores? La experiencia del pasado no nos vale para nada. Lo que respiramos ayer, el aire de ayer, no nos vale para hoy. La vida en Cristo que hemos tenido hasta ahora tiene simplemente que impulsarnos hacia el futuro. No podemos ser conformistas. Repito, ¿has sentido olas, tsunamis, temporales, azotes, haciendo la voluntad de Dios? Mira, una de las cosas que me sorprende de Jesús es que Él no nos prometió un camino de rosas, pero sí nos prometió estar con nosotros en nuestro camino. Siglos antes, cuando Jeremías es llamado a servir al Señor, un jovencito de 17, 18 años, y este fue un versículo que a mí con esa edad me fue de mucha bendición y de mucho aferrarme al Señor, en parte mi compromiso hoy lo debo a este. Es cuando el Señor le dice a Jeremías allá en el capítulo 1, versículo 19, Jeremías, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Y esa es la promesa que tenemos hoy del Señor. Yo estoy contigo para librarte. Cuando ellos pensaban, los discípulos en medio de la mar, que las cámaras no estaban viéndoles, y ya no creo que los ojos del Señor estaban sobre ellos. Los discípulos pensaban que Jesús no estaba con ellos, y ciertamente físicamente no estaba, pero Jesús se acercó a ellos. Cantábamos hace muchos años, yo por lo menos cuando era niño, una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y la mirada de Jesús para ellos fue suficiente. Decía el salmista en el Salmo 91:11, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden casi siempre. Eso no lo dice vuestra Biblia, la mía tampoco, A sus ángeles mandará acerca de ti, y es que sí, lo dice, que te guarden en todos tus caminos.
Aunque estés en medio del mar y tu barca esté azotada por las olas, aunque los vientos sean contrarios. Y hemos de reconocer, ¿verdad?, que hemos vivido ciclones muchas veces. Esta iglesia ha vivido ciclones. Y a veces nos podemos sentir desamparados. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Jacob se planteó esto y estaba durmiendo sobre una piedra, menuda almohadita la de Jacob. Y él dice, el Señor estaba aquí y yo no lo sabía. Cada vez que mi fe es probada, tú me das la gracia de crecer un poco más. Las montañas y valles, desiertos y mares que atravieso me llevan más cerca de ti. Mis pruebas no son mayores que mi Dios y no van a impedirme caminar. Si delante de mí no se abriera el mar, Dios me puede hacer andar sobre las aguas, cantamos muchas veces, ¿verdad? Puede que la experiencia de los discípulos sea la tuya, la mía, en más de una ocasión. Puede que la experiencia de los discípulos sea muy similar y estés recordando situaciones que has vivido, o no sé, si estás viviendo, y lo digo de corazón delante del Señor. No sé cuál es la situación, pero yo sí sé que la respuesta de Dios es la misma que leemos en el versículo 27. Ten ánimo, yo soy, no temas. ¿Qué estás pasando en este momento? ¿Piensas que las cámaras de Dios no están viendo lo que hay en tu vida? ¿No piensas que las cámaras de Dios se han olvidado de ti? Puede que en lo personal, quizás estás viviendo una situación laboral difícil. Puede que como familia, yo no sé cómo está tu familia en este momento. Como digo tantas veces, si hay una familia perfecta, avisadme y yo la he hecho perder. La familia de mi esposa era una familia genial hasta que llegué yo. Todas las familias tenemos nuestros goteras, ¿verdad? ¿Me entendéis? Incluso puede que en lo personal pensemos que hoy que estamos y como iglesia también, quiero decir, puede que como iglesia pensemos, estamos solos en la barca. ¿Qué va a ser nuestro futuro? Versículo 27, o 26, perdón, bueno, 25, vaya, ahora sí es cierto. Fijaros el versículo 25, para mí es muy elocuente. Mas a la cuarta vigilia, es decir, entre las 3 y las 6 de la mañana, cuando ya empiezan los gallos a cantar, cuando ya los primeros rayos de sol se van viendo, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Cuando parece que la noche nos va a envolver, viene la mañana. No me sustraigo a leer el Salmo 30, versículo 5. Por la noche durará el llanto, pero a la mañana vendrá la alegría. Y este versículo, expresado siglos antes, fue una realidad en los discípulos, puede ser una realidad en nosotros. Sí, pues, queridos hermanos, el que tiene al mundo en sus manos también nos ve cada instante. Sus ojos están sobre nosotros, mejor que las cámaras. Y yo tuve que sufrir las consecuencias de una zona donde no había cámara. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Señor pusiere mi estrado, allí también tu mano me guiará. Dios no tiene huecos secos con sus cámaras. Dios está vigilándonos. Le hemos costado a su Hijo, ¡qué caramba! ¿Cómo no va a cuidar de nosotros? Pidamos perdón por las veces que lo olvidamos. Y cómo no, demos gracias a Dios por su misericordia. Yo estoy con vosotros, nada más y nada menos que todos los días hasta el fin del mundo. Las cámaras de Dios siempre funcionan. Que Él os bendiga.